Afroespañola, un término que no existe, pero que francamente debería. Y es que cuando hablamos de personas negras nacidas en España, se asume automáticamente que somos inmigrantes. Pero no, si bien la gente se quiere amparar en que solo llevamos aquí 2 o 3 generaciones, la realidad es que España lleva teniendo relación con África desde hace siglos. Profunda, histórica y estructural. Aunque lamentablemente, y esa señal de que España es un país racista, no aprendamos de esto en los libros de historia, la presencia negra en España es tan real, nos puedes encontrar en la historia, en el lenguaje, en la gastronomía, pero sobre todo los puedes encontrar aquí, delante de ti. Yo soy afroespañola, descendiente de personas africanas, concretamente de Guinea Ecuatorial, pero mi lugar de nacimiento, nacionalidad y cultura son españoles. Si todo el mundo sabe lo que es un afroamericano y todos sabemos lo que es un afrolatino, ¿por qué os cuesta tanto entender que afroespañol sea la realidad de muchos? Vivimos en España, un país que desde el día en el que se originó ha visto pasar 1000 nacionalidades y etnicidades, pero se sigue negando la existencia de sus hijos, de los africanos y latinos, porque bien que de los rubios ojos azules descendientes claramente de Thor, nadie dice nada. Existir no debería necesitar una explicación. Afroespañoles, apúntatelo. Como individuo africano en tal península llamada Iberia, me objeto a la categorización de afroespañoles, término al que la diáspora negra en España no pertenece, aún. Voy a intentar explicar de manera entendible, pero breve, por qué estoy en contra de tal palabra. Aunque es comprensible que, siendo diáspora, quieras identificarte con el lugar en el cual has crecido, vivido y es lo único que siempre has conocido. Hay que entender que no todo lo que uno siente es la realidad, o se puede basar en nada de la realidad histórica de X país, en este caso, España. Ya argumentaba Vico en la era del renacentismo, primero en exponer los fundamentos de la semiótica y las ciencias sociales, que una nación nace a partir de la familia. Escribió, y cito, «Los padres de familia fueron los primeros gobernantes del mundo, y ejercieron su autoridad bajo el amparo de la religión, del matrimonio y de la sepultura de los muertos». Esta triada funcional es, como he dicho ahora, basada en una misma religión, matrimonio y sepultura a los muertos, que en un término más sencillo lo podemos llamar génesis de la unidad cultural de una nación. A partir de estas tradiciones deriva todo a lo que llamamos cultura. Y esto se hace más visible cuando escribió también: «Los hijos se educaban en las costumbres de los padres, y así las familias conservaron la unidad de sus ritos, de su lengua y de sus leyes». No cabe en duda que, desde tiempos inmemorables, esta península ha visto incontables culturas y pueblos, desde los solutreos, pasando por los íberos, cuyos ritos fueron influenciados por los fenicios, experimentando también a los árabes y amazigh, y acabando en los latinos y gentes romances. España se forma en todo lo que le precede, como cada nación y como cada patria. ¿Pero en qué tienen en común todos los pueblos que pasaron por aquí? Que venían de desplazamientos naturales, antropológicamente más tranquilos, a los cuales se sometió a lo que muchos unifican erróneamente como gentes negras. Esto se remonta a que, en todo lo que se lleva de historia de España, los subsaharianos vinieron en base a ser productos meramente económicos, es decir, esclavitud. El único momento en el que ocurrió algo más trascendente que la esclavitud fue cuando el general Yusuf ibn Tashfin, del Imperio Almorávide, batalló en Sagrajas con 4000 soldados de caballería del reino de Takurur, aliado en ese entonces de los almorabitún. Pero esas gentes solamente pertenecían a la etnia fulani, que no tiene nada en relación a historia al resto de los pueblos subsaharianos que luego fueron esclavizados hacia España y sus colonias en América. Pero espera, lo notas, ¿no? No he mencionado la era moderna en la que miles de inmigrantes llegan a España, porque por eso mismo estoy haciendo este vídeo. Somos un producto económico, meramente piezas del ajedrez de los políticos. ¿Acaso piensas que la gente que facilita que vengan gentes negras piensa en el enriquecimiento cultural? ¿Que tienen en mente cómo los fenicios llevaron deidades a los tartesos? ¿Cómo los musulmanes trajeron nuevas ciencias? ¿O el cambio totalmente demográfico que trajeron los indoeuropeos? ¿En qué se diferencia la esclavitud y esta subversión económica más que la ausencia de abusos físicos? ¿Qué relación tiene Juan Pareja, esclavo de Velázquez y luego pintor, con alguien que deriva de la etnia Fang de Guinea Ecuatorial, un Soninke de Senegambia o un Wolof de Cayor?
Lo único que les une son los niveles de melanina. Ahora te pregunto, ¿es eso suficiente para formar un conjunto de gentes? ¿Es eso suficiente para formarlos parte de la nación solamente por compartir un rasgo que al menos 1 billón comparte por el resto del mundo? Pongamos de ejemplo al pueblo Calé, provenientes de la India. Han sufrido mucho por hacerse un hueco en este país. Han derramado mucha sangre y lágrimas por ello. Estuvieron en cada momento histórico que construyó esta nación. ¿Se puede decir lo mismo de los afros? Ciertamente hay muchas figuras negras en la historia que influyeron de manera enorme a la cultura. Pero, ¿son estos números lo suficientemente importantes? Estos afros formaron comunidades endógamas para no diluirse entre el mestizaje como para ser reconocibles, como «Hey, él es afrodescendiente, pertenece a tal y de su pueblo surgió tal y tal». No nos mintamos, la gente negra en España no pertenecen todos al mismo grupo. Somos de orígenes muy diferentes, y muchos no tienen ni la mínima conexión genética a la península como para entrar en el criterio de génesis cultural. Vas a comparar entonces a los afroamericanos, que superan en creces el tipo de impacto cultural y afiliación histórica que tienen con el continente. Su influencia se puede ver en todo tipo de ámbito: música, cine, deportes y el habla. Lo mismo digo de los afrolatinos. No hay comparación digna en este pequeño país como para comparar y equivaler estos términos. Con mi posición, sostengo que la pertenencia a una nación no puede basarse únicamente en la vivencia personal ni en rasgos superficiales como la raza, sino en una continuidad histórica y cultural concreta que, siguiendo los principios de Vico, nace de la familia, la religión, las costumbres y la transmisión de los ritos, lenguas y leyes. Sí, España se formó a partir de múltiples pueblos históricos integrados mediante procesos culturales profundos, pero la presencia subsahariana ha sido producto de dinámicas jerárquicas que se mofan de lo que es el sentido de ser humano, sin una génesis cultural compartida ni continuidad histórica comparable. El agrupar a personas únicamente por la melanina carece de sentido histórico y antropológico, dado que los africanos en España proceden de contextos muy distintos, sin una identidad común ni un vínculo ancestral con la península. La identidad nacional no puede construirse solo desde la experiencia individual o la apariencia, sino desde una base histórica y cultural real y compartida, y no lo que pongas solamente en tu pasaporte.